¿Es sueño? ¿Es vida? ¿La vida que vivo es un sueño? ¿Merecen los sueños formar parte de mi biografía? ¿Soy como Segismundo, el protagonista de La vida es sueño de Calderón de la Barca? Me lo planteo y busco el porqué. Gracias. Buenos días, España. Les habla Luis del Olmo. Buenos días, España. Buenos días, España. Les habla Juan Carlos Ultra. Empezamos, protagonistas. No se vayan. Las obras se tocan, se ven, pero en el arte siempre hay una mitad invisible que explica muchos porqués. ¿Y si haremos? Pues estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar. En la plaza de Santa Ana de Madrid se levanta una estatua a don Pedro Calderón de la Barca, el insigne dramaturgo del siglo XVII. Calderón trató el tema en La vida es sueño, así que lo mejor será que le pregunte a él. ¿La vida es sueño, don Pedro? Yo no soy Calderón, pero estoy segura de que Calderón te diría que sí, que la vida es sueño. Es una pregunta que atormenta al hombre barroco. Desde la cultura artística, desde la cultura religiosa, tan alimentadas por la Contrarreforma, la fragilidad de la existencia humana, lo efímero del tiempo, lo acosan absolutamente. Pero también estoy segura que te diría que el sueño, precisamente el sueño, es el espacio de la libertad plena del ser humano. Allí donde puede gestionar y jugar con su destino, transformarlo, donde puede preguntar, donde puede denunciar, donde puede amar, donde puede reírse. Lo malo de la vida no es que sea un sueño, lo malo de la vida es que hay que despertar. Lo malo de la vida no es que sea un escenario, un teatro, es que hay que hacer mutis. Y digamos que en ese escenario, en esa vida, es donde el hombre puede ser plenamente libre. Eso también lo diría Calderón. Evangelina Rodríguez Cuadros, catedrática de literatura española en la Universidad de Valencia con decenas de publicaciones sobre el dramaturgo, es una de las calderonistas más universales. La vida es sueño como argumento puede resumirse así. Comienza como una auténtica acción rocambolesca en que Rosaura, una chica vestida de hombre, cae precipitada de un caballo porque va buscando al novio que la abandonó. ¡Hipógrifo violento! ¡Que corriste parejas con el viento! Esto se conecta inmediatamente con su encuentro con Segismundo y nos enteramos de la peripecia dramática de este muchacho, de este joven príncipe, que él no sabe que lo es. ¡Ay, mísero de mí! Y que está encerrado toda su vida porque su padre Basilio advirtió en un horóscopo que podía ser él la causa de la división del reino y el de la pérdida de su poder. Nació en horóscopo tal que el sol de sangre teñido entraba sañudamente con la luna en desafío. Determiné de encerrar a la fiera que había nacido, por ver si el sabio tenía en las estrellas dominio. Y teniendo yo más vida, tengo menos libertad. Basilio decide sacar a su hijo, narcotizarlo y sacarlo de esa torre para ver si ha podido superar ese horóscopo maldito. Yo en palacios suntuosos, yo cercado de criados tan lucidos y briosos. Y evidentemente su salida es de una plenitud del instinto y de salvajismo. ¡Apartad de aquí! Ya su rey obedeció. ¡Por Dios que lo he de intentar! ¡Cayó del balcón al mar! ¡Viva Dios! Que pudo ser. Que lleva a su padre a que inmediatamente decida otra vez narcotizarlo y llevarlo a la torre. Sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado. Y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño Y los sueños son. Naturalmente el pueblo se ha enterado de que tiene un heredero de verdad. Se rebela, Segismundo es liberado y se pone al frente de esa sublevación. Y así, haciendo noble desprecio de la inclemencia del hado, te ha buscado donde preso vives. Pero cuando llega el momento en que efectivamente vence a su padre, se yergue, se instituye en un hombre racional, ético, en un príncipe cristiano, Basilio ve cómo literalmente se cumple su horóscopo, está a los pies de su hijo. Si a mí buscándome vas, ya estoy príncipe a tus plantas. Pero su hijo, digamos que lo perdona precisamente y lo vence perdonándolo.
Que ya que el cielo te desengaña, ¿de qué has errado en la manera de vencerle? Humilde aguarda mi cuello a que tú te vengues. Rendido estoy a tus plantas. La obra es así de ambigua y la obra es así de difícil de entender. Junto al estanque del Parque del Buen Retiro madrileño, donde Calderón puso en escena varias de sus obras cortesanas, constato lo muy simpáticos que siguen cayendo los versos de lo que podríamos denominar el minuto de oro de La vida es sueño, el monólogo de Segismundo. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra. Una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño y los sueños son. Juan Carlos Pérez de la Fuente, que dirigió una versión de La vida es sueño, me advierte que acercarme a la obra no me será fácil. Estamos ante un trampantojo, dice, algo así como pintar un cuadro que representa a un personaje que se asoma del marco de un cuadro, como hizo Pere Borrell en Huyendo de la crítica. Resulta difícil a primera vista percibir que se trata de un cuadro dentro de un cuadro, pero al final todo es cuadro. Sueña el rico en su riqueza. ¿Qué más cuidados le ofrece? La vida es sueño atisba que la propia existencia es un trampantojo, que lo que cree ser, a lo mejor no es, a lo mejor todo es mentira. Lo que pasa es que es un juego de espejos. Cuando crees saber algo, vuelves a encontrarte con otro espejo. Ese juego, ese trampantojo es la propia vida, ¿no? Pobre de aquel que cree tener algo claro. She said I can be a frog, I can be a bat, I can be a bear, or I can be a cat. Yo tengo 52 años y ya he vivido un poco y empiezo a pensar de vez en cuando en la muerte y me corre un escalofrío y surge el misterio. Surge el no saber, porque no sabemos casi nada de nuestra existencia. Y a veces el arte nos abre puertecitas y nos dice que hay algo más que esto. Y me gustaría creer que esto no es más que una cara de una moneda, que en principio las monedas tienen dos caras. Que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. En la Real Academia de la Historia me espera don José Alcalá Zamora y Queipo de Llano, unos apellidos que unen a las dos Españas que se enfrentaron en la Guerra Civil. Aparte de académico, don José es catedrático de Historia Moderna y calderonista absoluto. Yo tengo al Calderón de La vida es sueño como sinónimo de conservador. En España vivimos mucho de mitos. Y, aunque tenemos grandes figuras en la ciencia española, como es un Menéndez y Pidal, por ejemplo, en el campo de los estudios literarios, también tenemos un Marcelino Menéndez y Pelayo, que fue director de esta casa. Y siento meterme con él, porque es lastimoso. Yo a veces le llevo una copa de coñac a una estatua que tenemos ahí en la sala donde nos reunimos, para que esté entretenido. Conmemorando el segundo centenario de la muerte de Calderón en 1881, dijo, entre otras cosas, lo siguiente. En suma, brindo por todas las ideas, por todos los sentimientos que Calderón ha traído al arte, sentimientos e ideas que son los nuestros. El poeta de todas las intolerancias e intransigencias católicas, el poeta teólogo, el poeta inquisitorial, a quien nosotros aplaudimos y festejamos y bendecimos, y a quien de ninguna suerte puede contar por suyo los partidos más o menos liberales. O sea, ya la transforma en un monstruo. Le va a condenar al ostracismo, lo va a condenar a perder a la mitad de España, a la España liberal, a la España abierta, a la España crítica, a la España pensante, y la va a apartar de su rastro. Sueña el rey, que es rey, y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Yo creo que Calderón está mandando un mensaje revolucionario. No nos olvidemos que dos son los pilares de aquel siglo del imperio: Dios y el rey. Pues fíjate qué está sucediendo, que se están desestabilizando, que lo que creíamos absoluto no lo es. Soy el pobre que padece su miseria y su pobreza. La vida es sueño es una obra literaria y también un texto para ser representado. Decido desentrañar la obra peldaño a peldaño. ¿Cómo era el teatro en la época de Calderón? Evangelina Rodríguez me conduce al Teatro Español de Madrid, un antiguo corral de comedias. En este mismo lugar en que nos encontramos
se encontraba el teatro o el corral de comedias del Príncipe, donde con toda probabilidad se estrenó La vida es sueño. Y se estrenaron las principales obras del teatro barroco. Tiene mucho, ¿verdad?, de lugar sagrado, de locus geni, este espacio fantástico, maravilloso, porque es un espacio de memoria. Me adentro en tierras manchegas donde en Almagro se conserva íntegro un corral de comedias. En espacios como este, Calderón representaba sus obras comerciales, las que eran financiadas por el público y no por la Iglesia o la corte, tal como me instruye Isabel Quintana, conservadora del Museo Nacional del Teatro, con sede en la misma ciudad. Muy bien, son las 2:10, o sea, que no te preocupes, son las 2:10. El teatro se estaba representando dentro de las iglesias, se ven obligados a salir de las iglesias porque se prohíbe y van buscando otros lugares. En principio son plazas, espacios abiertos, pero resulta muy difícil controlar la entrada. Y en definitiva es teatro comercial. Entonces poco a poco van a ir buscando lo que son los patios normales, los corrales de comedias, y así se va a crear esta tipología de teatro. Las representaciones eran a la luz del día, variando incluso el horario dependiendo de que fuese verano o invierno para tener siempre luz natural. Calderón, como los que trabajamos en la tele, escribía pensando en lo que los espectadores verían. Por este motivo, redactaba los denominados manuales de apariencias, lo que correspondería a la escenografía actual. Con estos artefactos, las máquinas, se lograban algunos efectos especiales. Viento, tormentas, agua, y truenos. El público de los corrales era la radiografía de un microcosmos social. Para empezar, mujeres y hombres estaban separados, pero no solamente mujeres y hombres, también clases sociales. Los hombres se situarían en esta parte de aquí, que es lo que se conocía, eran los mosqueteros. Normalmente estarían de pie, se cree que llega un momento en que se colocan unos pequeños bancos, pero que también habría que pagar más por estos bancos. Las mujeres estaban separadas en esta parte que se denominaba cazuela. Y luego en las partes superiores estarían los palcos, que eran los que estaban reservados para las gentes con más posibilidades, y ahí sí que hombres y mujeres podían estar juntos. El ambiente en un corral era más parecido al de un campo de fútbol que al de un teatro de hoy. Como en los estadios, el alcohol estaba prohibido. El teatro era una fiesta. La gente venía, había peleas, se insultaba a los cómicos, se les llegaban a lanzar, según textos de la época, incluso ratas. Una lluvia de huevos o de tomates era frecuente en todos los casos cuando la obra no gustaba al público. Entonces el autor tenía que forzosamente que responder a la demanda del público. Calderón es un autor muy comercial. ¿Por qué? Porque en la época el que no era comercial desaparecía de la escena, evidentemente. El teatro era muy duro y los autores vivían verdaderamente en un martirio en la presentación de sus obras. De esto se hace eco pues, un Pérez de Guevara, que dice que cuando ha dejado de escribir para el teatro se ha considerado a salvo y tranquilo. ¿Quién eres? No les bebe. Por este motivo, Evangelina Rodríguez afirma que, en la forma, La vida es sueño es una comedia de enredo con el fin de facilitar al público el tránsito por los grandes problemas morales que expone. Porque precisamente Calderón es lo suficientemente inteligente, es un genio constructivo del artefacto dramático y sabe perfectamente que todas las lecturas trascendentes, filosóficas, teológicas de La vida es sueño, el espectador tiene que comprenderlas a través de una trama. Esa trama es la inicial. Es una trama de enredo, de comedia de capa de espada, de chica que busca chico que la ha abandonado. Es la manera en que Calderón entiende que el público tiene que entrar en otras posibles lecturas más trascendentes, más dramáticas, más trágicas de la obra. Me vuelve loco la impresionante metáfora con que Calderón describe la pistola. Áspid de metal, llama al arma de mano. El áspid es la pequeña serpiente con que Cleopatra se envenenó. Ya sabemos que las metáforas son imágenes pintadas con palabras y pienso que Calderón la utilizó para que su público le entendiera mejor, ya que en aquel tiempo la pistola era un arma de reciente creación.
Segundo peldaño. Como ya entiendo lo que era una función en el Siglo de Oro, ahora intento desentrañar cómo se interpretaba. Calderón, como casi todos sus colegas, escribió su teatro en verso. En Alcalá de Henares, sede de una de las universidades donde estudió el autor, se ha instalado recientemente la Academia del Verso, donde Carmele Aramburu dirige un máster para actores profesionales sobre interpretación de verso en el teatro clásico español. Este bosque de floretes, clases de esgrima para las comedias de capa y espada tan abundantes en la época, demuestra que esta gente vive en el barroco. Las asignaturas que tenemos es el verso propiamente dicho, la esgrima, cosa que en muchísimas funciones del siglo XVII los actores necesitan batirse a espada, y el arte propiamente dicho, ¿no? El trabajar, conocer, acercarnos a lo que es todo el arte barroco, tanto en escultura, en pintura, como en telas, en vestuario, que es lo que realmente nosotros como actores portamos encima, ¿no? Es el conocer muy bien ese vestuario del siglo XVII. Gran cosa es el ser rogada. Un momento, ya comentamos que gran cosa es que esta es una sinalefa difícil. Gran cosa es. Gran cosa es. Tienes que hacer, o sea, no puedes decir gran cosa es. Ya. O sea, cuando es que he ido a hacerla y me ha salido... En la academia ensayan Los empeños de una casa, de Sor Juana Inés de la Cruz, dirigida por Juan Polanco. Tenemos que tener mucho cuidado porque no se puede decir gran cosa es ni gran cosa es. Leonor hermosa. ¿Segura? Leonor son 2 sílabas, ¿eh? No puede ser Leonor. ¿No? No. ¿Cómo es? Aunque tú en la calle digas Leonor hermosa, aquí tiene que ser Leonor, porque si no, nos sale una sílaba de más. Leonor y una pequeña pausa. Lo intento y me gusta, pero sospecho que el estilo interpretativo de La vida es sueño en el siglo XVII se ha colado para siempre en el sumidero de lo invisible. Dime cómo acaba. Lógicamente, además, no quedan ninguna grabación de cómo se decía el verso en el siglo XVII, ¿no? Hoy en día, saber cómo le gustaría a Calderón que se dijera para nosotros como actores, hoy en día yo creo que tampoco es tan importante. Lo importante es que encontremos una fórmula para que al espectador del siglo XXI le interese el teatro del XVII, ¿no? Con asombro de mirarte, con admiración de oírte, ni sé qué pueda decirte, ni qué pueda preguntarte. Ha habido un cambio en la manera de decir el verso, sobre todo a lo largo de los comienzos de los años del siglo XX y mediados del siglo XX, estaba la herencia de la dicción del XIX, que era una dicción muy ampulosa, una dicción muy poco sincera interpretativamente hablando. Lo que primaba era la forma. Con asombro de mirarte, con admiración de oírte, ni sé qué pueda decirte, ni qué pueda preguntarte. Solo diré que a esta parte hoy el cielo me ha guiado para haberme consolado. Esto hoy en día yo creo que no interesa al espectador realmente. Se queda todo en una especie de canto que no funciona, ¿no? Con asombro de mirarte, con admiración de oírte. Ni sé qué pueda decirte, ni qué pueda preguntarte. Solo diré que a esta parte hoy el cielo me ha guiado para haberme consolado. Si consuelo puede ser del que es desdichado ver a otro que es más desdichado. El Madrid de los Austrias, urbe de 2 orbes, como la denominaban en la época imperial, es la ciudad que pisó Calderón. Era un momento complicado para España y los mentideros de la villa, espacios donde la gente se encontraba y conversaba, estaban saturados de malas noticias políticas y económicas. Los tiempos, como los actuales, estaban cambiando vertiginosamente. La vida es sueño no deja de ser hija de su tiempo. Pues dando crédito yo a los hados que divinos me pronosticaban daños en fatales vaticinios, determiné de encerrar la fiera que había nacido por ver si el sabio tenía en las estrellas dominio. Estas palabras del rey Basilio encierran un debate teológico, el gran motor de la obra. Las peñas y riscos. La pregunta que se hace es, ¿puede el hombre salvarse, o para salvarse el hombre, para ir a la vida eterna, le es suficiente la gracia, la condescendencia, la voluntad divina, o hay algo más? Los dominicos responden que sí, que es necesario y suficiente, que Dios
que Dios conceda al hombre la gracia de salvarse. Los jesuitas, por el contrario, pensaban que el hombre tenía que gestionar su destino, que su razón, su ética, su voluntad podía modificar ese destino. Señor, levanta, dame tu mano, que ya que el cielo te desengaña de que encierraste en el modo de vencerla, humilde aguarda mi cuello a que tú te vengues. Rendido estoy a tus plantas. No hace falta decir que Calderón fue un gran discípulo de los jesuitas. Por otra parte, los avances científicos del siglo contribuyeron a alejar al hombre de Dios, como señala Alcalá Zamora. Sustituyendo a la superstición, a la magia. Todavía en la corte de Rodolfo de Alemania se está hablando se está pensando en la posibilidad de una astrología como ciencia. Y esto sí que, estaba condenado desde el punto de vista, no ya de la Iglesia, sino del propio punto de vista del avance científico cada vez más racional y que se condenaba como una pura superstición. Pero poco a poco esto va a ser sustituido por la ciencia auténtica, por la ciencia de don Galileo. Entonces estamos en un momento decisivo de la humanidad. Con Basilio asistimos también a una gran metáfora, que es la metáfora del científico que está dejando las sombras medievales y adentrándose progresivamente en el mundo racional. ¡Tocad alarma! ¡Te presto veréis mi inmenso valor! Contra mi padre pretendo tomar armas y sacar verdaderos a los cielos. ¡Presto de verle a mis plantas! Me cuesta entender el perdón de Segismundo, quien anteriormente anunció que se vengaría de su padre. Los expertos opinan. Calderón está, cerrando esa obra en falso para que la Inquisición y quienes la iban a escuchar, que es que estaba al servicio de la Iglesia, ¿no?, la escuchasen y se quedasen tranquilos. La obra no ha dejado tranquilos nunca a nadie. Claro, es difícil en esta época escapar totalmente de la vigilancia de la Inquisición, porque el autor se la juega. Si el autor mete la pata en este sentido, atacando demasiado evidentemente al orden establecido, bien por la aristocracia, bien en la corona, bien sobre todo en la religión, pues se juega mucho. De hecho, Calderón tiene bastantes tropiezos con la Inquisición, por ejemplo. Todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Segismundo realmente se engrandece perdonando al padre que ha tratado de destruirlo sistemáticamente a través de una lectura absolutamente ambiciosa, absolutamente personal y pasional del horóscopo, por el terror a perder el poder. Por astucia. Yo, particularmente, la versión que hice es que no me creía las palabras, como no me creo a los políticos, de Segismundo. Segismundo pasa de un ser animalizado a un ser civilizado y aprende en ese camino iniciático que es políticamente correcto perdonar al padre. Tu ingenio a todos admira. ¡Qué condición tan mudada! ¡Qué discreto y qué prudente! ¿Qué os admira? ¿Qué os espanta? Si fue mi maestro un sueño y estoy temiendo en mis ansias que de despertar y hallarme otra vez. Por mi parte apunto una conclusión personal contenida en el siguiente fragmento de la obra. Si hay que el prudente varón, victoria de nada alcanza. Prudente varón, victoria del destino alcanza. Entiendo que Segismundo se ha interpuesto al destino que le reservaba el horóscopo y obra según su voluntad. El libre albedrío vence a la predestinación. El hombre pasa a ser el centro del universo. Calderón planteó una cosa muy distinta en el gran teatro del mundo, otra de sus piezas monumentales. En esta obra Dios, el centro del universo, reparte los papeles a los actores. Me pregunto si Dios tiene papel en La vida es sueño. Si Dios participa como personaje, bueno, pues quizá como eso que se llamaba en aquel siglo XVII, los personajes sin texto, ¿verdad?, los meritorios, unos que se llamaban metemuertos y sacasillas, que no tenían texto pero que hacían algo. Quizá Dios es el director de escena invisible, el autor de comedias invisible, en que él ha escrito un guión y que sabe perfectamente el final de ese guión, pero que le da la oportunidad a los personajes de reescribir ese guión para que al final sea el esperado, pero otro final. Exactamente el final que ha escrito, pero con otro matiz. There's a
Y no sigo porque no soy teólogo. El barroco, tiempo de incertidumbres y convulsiones. Calderón plasma este estado de cosas con paradojas y las usa en abundancia en La vida es sueño. Cuando la razón tan torpe se halla, mejor habla, señor. Quien mejor calla. Hablar callando, vivir soñando, soñar viviendo. Vino a Polonia, llamado de su conquista famosa, a casarse con Estrella, que fue de mi ocaso antorcha. Antorcha de mi ocaso. Sueño, paradoja, o todo está metido dentro de la vida porque lo que vivimos es la suma del sueño más lo que percibimos despiertos. Sol de Diego se presenta como la musa de don José Alcalá Zamora. Un poema de José Alcalá Zamora dedicado a Calderón de la Barca, La libertad. La libertad, ¿qué libertad la vida es sueño nos propone, nos retrata? La del bruto o del pez, gente plata, la del ave en el aire suspendida, la del caballo libre de la brida, la libertad que agrede, viola y mata, la que de toda norma se desata. Si el hombre es libertad, ¿y en qué medida? La libertad que arranca de la torre al príncipe y plebeyos en milicia, vence al rey en boscosa peña abrupta. La libertad de quien mujer conoce, Rusia y Polonia en pos de su justicia. La libertad por el poder público. Roquita. Me encuentro con Roca Infantes, mi mejor amiga, para acudir a una representación de La vida es sueño. Todo este lío y al final ya sé que solo es teatro, o todo es teatro. Vaya espiral en la que me he metido. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida un frenesí? ¿Qué es la vida una ilusión? Una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Que toda la vida es sueño y los sueños. Resulta que Agustín Gálvez, además de conductor de autobús, es cantante y músico, y explica que el ritmo del son cubano permite que los versos octosílabos, agrupados en estrofas de 10 versos, se adapten a la música como si fuese un guante. La vida es sueño que pasa, y el tiempo que me durare, quiero hoy aprovechar. Y hoy quiero aprovecharla. Gracias, Calderón. Ahora me doy cuenta de que empecé esta serie de programas soñando el sueño de Gaudí. Y una vez más, termino la temporada convencido de que la realidad supera la ficción. Tengo más preguntas. Arte. ¿Dónde encontrarlo? El que se ve y el que no se ve. Seguiré buscando.